Muy buenos días. Soy José Manuel Maya, gerente de la empresa Firemarshal de Colombia. Vengo en representación de ANRACI, que es el gremio de la protección contra incendio, del cual hago parte de la junta directiva. Y es para mí un honor estar presente en este congreso, en frente pues de una audiencia tan reconocida y poder hablar de un tema tan especial e importante que es lo que es los sistemas de protección contra incendio. Los sistemas de protección contra incendio entonces los vamos a identificar en dos grandes grupos, los que llamamos sistemas propios o privados o sistemas externos o públicos, que es lo que llamamos recursos municipales, ¿cierto? Los sistemas propios como tal dependen básicamente, principalmente de su funcionamiento, de tenerlos. Digamos que esa es la condición básica, completamente fundamental, pero que solo pensamos en ellos el día de la emergencia, cuando los necesitamos y nos damos cuenta que no los tenemos. Estamos hablando, por ejemplo, de extintores portátiles. Su funcionamiento también depende de su mantenimiento, de su recarga, de saberlos operar. Tenemos nuestros edificios llenos de gabinetes de mangueras y no sabemos operarlos, o operarlos sin el conocimiento se vuelve un riesgo muy importante. Y también es muy importante el concepto de identificar oportunamente el evento. Mientras que en los sistemas públicos dependen más de un recurso municipal, que existan bomberos, que tengan el equipamiento. Igualmente dependen de una llamada oportuna, de disponer de ese apoyo en el momento requerido y que tengan acceso al lugar del evento. Porque hay veces en los proyectos se nos olvida que los camiones de bomberos ocupan mucho espacio y construimos ciudadelas de interés social por donde no cabe ni un carro de bomberos. Y también ellos necesitan una disponibilidad de agua. Los camiones llevan un volumen de agua muy limitado, no es el suficiente para atender una emergencia, entonces siempre hablamos de una red de hidrantes municipales como una red de abastecimiento de los carros de bomberos para poder tener el recurso suficiente para atender una emergencia. Entre los sistemas de protección contra incendios los diferenciamos en dos grandes grupos, los que llamamos sistemas manuales y sistemas automáticos. Entre los manuales pues se reconocen fácilmente extintores, mangueras, la misma ayuda externa o propia con brigadas. Y luego tenemos los otros sistemas un poco más extraños para algunos, los sistemas automáticos, de los cuales identificamos los dos principales grupos, los sistemas de detección y alarma y los sistemas de rociadores automáticos o técnicamente llamados sprinkler. Los sistemas manuales, como su nombre lo indica, requieren siempre intervención humana con el entrenamiento adecuado. Podemos estar llenos de extintores, pero si no hay quien lo sepa manejar o si no hay quien esté, no vamos a tener protección. Fundamental una brigada de emergencia en el caso de las conexiones de manguera. Y algo muy específico de los sistemas manuales: cuando la instalación esté completamente deshabitada, no se cuenta con sistema de protección. Eso es algo que es muy claro en nuestras bodegas, en nuestras instalaciones, que las llenamos de mangueras, pero solo trabajan en horario diurno. Y esa es la gran diferenciación con los sistemas automáticos, que no requieren intervención humana. Fundamental tener unas condiciones de mantenimiento, porque podemos hacer grandes inversiones en sistemas automáticos y nunca los volteamos a mirar. El día que son requeridos probablemente no va a funcionar. Y su gran ventaja es que se contará con una protección con personas o sin personas, con la instalación ocupada o deshabitada. Ese es, digamos, el gran éxito de los sistemas automáticos, que no necesitan que alguien los accione o alguien los dispare para controlar o apagar un incendio.
Entonces, esa condición en particular, que es importantísima en la atención de una emergencia, no la alcanzamos a identificar claramente porque las emergencias no son del día a día. Pero podemos llegar a una conclusión importante, que lo esencial de los sistemas de protección contra incendio para una infraestructura es que las personas puedan salir a tiempo de la edificación afectada en caso de una emergencia. Eso es lo que buscan los sistemas contra incendio. Controlar esa emergencia para que las personas desocupen, evacúen el edificio. Lo que nos dan es tiempo. Cuando la protección de las personas se protegen, por eso con los sistemas de protección contra incendio protegemos las personas, indirecta o directamente estamos protegiendo los contenidos, porque lo que hacemos es evitar que ese incendio crezca y por lo tanto que se produzcan más daños. Vamos a evitar el crecimiento y desarrollo de un incendio, vamos a ganar tiempo en la evacuación del edificio y algo también que es más labor de los bomberos es evitar que el incendio pase a los vecinos, que pase barreras, pase límites. Entonces cada sistema tiene como sus preferencias de acción. También es clave identificar en estos sistemas de protección contra incendio que ellos no evitan los incendios. Un extintor portátil no me evita un incendio, una manguera no me evita un incendio y un rociador no me evita un incendio. Esos no son sistemas para evitar los incendios, son sistemas para controlar los incendios, es decir, las consecuencias o la gravedad de los daños. Esa es la gran función de un sistema contra incendio, es evitar que ese incendio crezca, que ese incendio y en lo posible apagarlo, mas no es su función es controlar. A nivel de seguros, cuando se hace un análisis de riesgos por incendio, se calcula un número que se llama el PML, que es la pérdida máxima posible en una edificación. Y a nivel de compañías de seguro se tiene la estimación de que una edificación sin protecciones contra incendio, lo más grave que le puede pasar es una pérdida del 100%. Eso para las compañías de seguro es importante. Si tenemos una bodega, el cálculo del PML, una bodega sin protecciones, hablamos de una pérdida total. Siempre buscamos el escenario más crítico y es una pérdida total de la edificación. Pero si cuenta con sistemas de protección contra incendio, bien diseñados, bien instalados y bien mantenidos, se estiman unas pérdidas del orden del 10%. Entonces ese es el tema de los rociadores, por ejemplo. El rociador no me va a evitar el incendio, el rociador me va a evitar es la pérdida de la bodega, la pérdida de la instalación, la pérdida del edificio. Y los daños los vamos a llevar del orden del 10%. Casos muy específicos, obras en construcción. Se ha identificado que a nivel mundial, pues donde se manejan estadísticas, los proyectos en construcción ha sido una fuente importante de incendios, proyectos que en su etapa de desarrollo, obras que ni siquiera se han inaugurado y se pierden por un incendio. Ahí tenemos una gran concentración de proveedores, de combustibles, de trabajos en caliente, de pintura, y se dan estas pérdidas contra incendio. Incluso en muchos países la red contra incendio se construye a la par que va creciendo la obra. Si se tira un primer piso, se coloca, pero lo primero que se instala es tanque y bomba y red de gabinetes para ese primer piso, segundo piso. Entonces es algo que para nosotros es inconcebible, sin embargo ha sido lo más efectivo para salvar proyectos y para salvar vidas, que la red contra incendio empiece a funcionar desde el mismo momento de construcción del proyecto. Algún día llegaremos por allá. A nivel de estudios, tenemos unos trabajos desarrollados por la NFPA, que es la National Fire Protection Association, donde establece algunas estadísticas, por ejemplo, en obras en construcción, que identifica que una de las principales causas de incendios en obras en construcción se da en las cocinas, en lo que llaman los caspetes, el sitio donde los obreros, los trabajadores hacen su comida, hacen sus alimentos
o se tiene algún tipo de cocción, ha sido una fuente importante de incendios. También se ha identificado que las mayores pérdidas por incendio a nivel de infraestructura se han dado es por incendios provocados, incendios con intervención de personas, actos malintencionados, situación que en nuestro país normalmente no se investiga. Aquí normalmente hay un incendio y a todo siempre se le echa la responsabilidad al cortocircuito, y causas de incendio hay muchas, y entre ellas actos malintencionados. En las obras en construcción entonces encontramos una gran concentración de productos combustibles, toda la parte de estructuras, todo lo que se moldea, todos esos elementos, la madera, las estivas, toda esa combinación de elementos con soldadura, con pintura, con corte de metal, con instalaciones eléctricas provisionales. Eso es como el gran sancocho para hacer un gran incendio. Por otro lado, tenemos que una gran información sobre incendios en Colombia y en el mundo. Algunos reconocerán esa foto. Entonces uno se ponía a buscar en internet incendios en el mundo, y aquí podríamos dedicar nuestra media hora y no nos daría para hablar de grandes incendios en edificios. De eso hay mucha información, o por lo menos los que estamos interesados en el tema la buscamos. Pero relacionado con la efectividad de un sistema de protección contra incendio no tenemos mayor información. No se tiene un registro del control de incendios por los sistemas de protección contra incendio. Eso es algo que no moja prensa, eso es algo que no interesa. Hace algunos años, 10 tal vez más, hubo un gran incendio de un almacén en Bogotá. Algunos lo recordarán, en Fontibón. Se quemó un almacén por un tema pues de un almacenamiento inapropiado de una mercancía bajo una lámpara con problemas eléctricos, y se quemó el almacén. El 100% del almacén se fue. Ese almacén demoró dos años en reconstrucción, y eso mojó prensa, como dicen, y salió en los noticieros. Por esa misma época, en otro almacén en Barranquilla de otra marca ocurrió lo mismo, solo que ese almacén tenía rociadores automáticos y se afectó una estantería. Colocaron unas cortinas verdes, el almacén abrió al día siguiente mientras hacían la reparación, la limpieza, y en cuestión de 4 días el almacén estaba otra vez operando. Pero eso no moja prensa. Eso, como decían ahora, nuestro tema es muy de ser amarillista, entonces los éxitos, los grandes logros no los conocemos porque no suena interesante. Mientras que así hablamos que un edificio que se quemó hace 40 años, ese sí es más interesante. Se tiene registro de grandes infraestructuras destruidas por un incendio, pero no sabemos cuántas ocupaciones se han salvado por tener sistemas de protección contra incendio, automáticos o manuales. Perdón. Un incendio, ¿cómo definimos un incendio? El diccionario de la lengua española lo define muy sencillo, muy claro. Químicamente un incendio es un fuego, una reacción química, pero es un fuego que destruye lo que no debería quemarse. Esa es la definición más sencilla de un incendio. Es ese fuego que sale de control y hace daños, porque el fuego para todos es vida, es energía, es iluminación, es alimentación, pero cuando se sale de control y destruye lo que no debería quemarse, lo llamamos incendio. En una línea del tiempo, en algún momento se nos puede presentar un incendio. Los incendios no son del día a día, sin embargo, para algunas profesiones sí lo es. Los bomberos saben de incendios del día a día, y a nivel global hay incendios todos los días y a toda hora. En este momento puede estar ocurriendo un gran incendio a nivel mundial, pero como no lo vivimos en carne propia, no queremos aprender de esa experiencia de los demás, pero la oportunidad la tenemos. Si tuviéramos en una línea de tiempo, ocurre un incendio, todo lo que hagamos después del incendio lo llamamos protección.
y todo lo que hagamos antes del incendio, precisamente para que no se dé el incendio, lo llamamos prevención. Esos son como los grandes controladores de riesgos de incendio, la prevención y la protección. Entendiendo por protección las medidas para evitar la propagación o crecimiento del incendio. La protección es evitar que ese incendio crezca, que ese incendio se propague. Mientras que la prevención son las medidas para evitar la generación del incendio, para evitar que se dé el incendio. ¿Cuál de los dos es más importante? Los dos son muy importantes, es una combinación de ambos, teniendo un gran componente de formación, un gran componente cultural, la prevención. La prevención es un tema de capacitación, de formación, de buenas prácticas, de instalaciones en orden, aseo, todo eso es prevención. Mientras que la protección tiene un gran componente de inversión. La protección son tubos, bombas, rociadores, extintores, mangueras. Entonces ahí tenemos ya que invertir, meter plata. Aunque la formación y la capacitación obviamente también requiere unos recursos, pero su principal característica es personas, formación y lo mismo en protección, equipos. Y vamos a ver que los equipos son efectivos en la medida que se sepan manejar, que se sepan conocer. Y ahí es la gran diferencia que tenemos en que hagamos una inversión en sistemas de protección contra incendio porque nos obligan o porque estamos convencidos. Sobre ese tema vamos a trabajar un poco. Los sistemas de protección contra incendio tienen más de 100 años de desarrollo. Los rociadores automáticos vienen trabajándose desde 1878. La primera patente de un rociador la encontramos desde 1878, mientras que en Colombia es obligatorio tener rociadores para edificaciones nuevas, de acuerdo pues a unas características especiales, desde finales del año 2010. Entonces ahí tenemos algunos años de retraso, pero algún día nos pondremos al día. Entonces en Colombia nos hablan de protecciones contra incendio en los títulos J y en el título K de la NSR 10, donde nos especifican de acuerdo a la ocupación, a las características de la ocupación, qué tipo de protección debemos tener. Antes de la NSR 10 teníamos la NSR 98, donde el tema de protecciones contra incendio básicamente se puede resumir en un párrafo. Nos indicaban toda edificación debe tener rociadores automáticos y o extintores portátiles. Entonces poníamos los rociadores y los extintores al mismo nivel y obviamente si es lo mismo poner rociadores o extintores, pues se colocaban los extintores y ya estamos cumpliendo la protección contra incendio. Por lo tanto, una cosa es estar obligados al cumplimiento de las protecciones contra incendio y otra cosa es estar realmente convencidos de su importancia o necesidad, ¿cierto? Son dos cosas muy diferentes cuando vamos a implementar un sistema contra incendio. Para que un sistema de protección contra incendio sea efectivo, no solo es tenerlo, hay que creer en el sistema, se tiene que estar convencido de su necesidad. Si hacemos una gran inversión en un sistema contra incendio, porque nos tocó, ese sistema contra incendio está condenado al fracaso. No va a funcionar el día que sea requerido. El momento de la verdad de un sistema contra incendio es el día de la emergencia. Si un sistema implementado por obligación está condenado al fracaso, entonces aquí en la implementación de sistemas tenemos que acompañarlos con formación, con capacitación de la importancia de tenerlos. Vamos a ver por qué es importante. Desde el punto de vista obligatoriedad, podríamos hablar que desde diciembre del año 2010, si no estoy mal, que viene aplicándose la NSR 10, es decir, estamos hablando poco más de 12 años, que todavía muchos constructores y personas lo consideran en transición. No sé si 12 años todavía es transición. Muchos no la cumplen y no hay una claridad de quién la hace cumplir.
pero de estar convencidos de su importancia, de eso sí que nos hace falta bastante, ¿cierto? Lo fundamental en una protección contra incendio, como iniciamos esta charla, es salvar vidas. Ese es como el gran resumen de un sistema contra incendios, salvar vidas. Entonces, de todo lo que hemos mencionado, lo podemos tratar de concluir con una pregunta: ¿cuánto nos falta para estar convencidos de la importancia de salvar vidas? ¿Acaso tendremos que esperar alguna tragedia? La invitación que estamos haciendo es que no esperemos a que se presente un incendio para considerar las protecciones contra incendio. Normalmente las empresas que preguntan por sistemas contra incendio, por qué debo hacer, es porque ya han tenido un evento, porque ya tuvieron un conato, porque ya tuvieron una pérdida importante. Ahí sí se pregunta por qué, cómo se deben proteger. Entonces, tenemos la oportunidad de incluir protecciones contra incendio desde la concepción de los proyectos. Otra gran situación que encontramos en nuestros proyectos es que se lee el título J al final del proyecto, cuando ya está evaluado, ya están los presupuestos asignados, y luego reconocemos, no, es que hay que implementar una bomba de 750 galones y no hay espacio donde ponerla, y un tanque de 80 metros cúbicos y no hay donde ponerlo, porque aún los sistemas contra incendios no hacen parte de nuestro ADN. Entonces ya es el momento de hacerlo parte de los proyectos. En protecciones, como vimos, se encuentran muy desarrolladas, existen muchas instituciones dedicadas específicamente a este tema. La principal de ellas, que todos hacemos referencia, a la NFPA, pero también está la Sociedad de Ingenieros en Protección contra Incendio. Es una profesión en varias instituciones en muchos países. Existe la carrera, el pregrado, el posgrado. Existe la IFSA, que es la International Fire Suppression Alliance, y también la Sociedad de Rociadores Industriales Automáticos. Por lo tanto, ya es hora como que cambiemos ese chip de considerarla siempre como algo costoso. Siempre que uno habla de sistemas contra incendio dice, es que eso es muy costoso. Pero si la comparamos con el costo del proyecto, eso sí sería un pequeño porcentaje. No las podemos mirar aparte de un proyecto. Cuando las incluimos al final de un proyecto, obviamente va a ser un costo adicional, pero como parte de un proyecto es un porcentaje menor. Incluso es más barato implementar una red contra incendio que entapetar un proyecto. Significativamente más importante la red contra incendio. Entonces la invitación que estamos haciendo hoy es que no se tiene que esperar un incendio para librar el valor en la red contra incendio. El solo hecho de tenerla, eso da tranquilidad, seguridad, protección de las personas, protección de los contenidos, incluso da requerimientos de negociación con las compañías de seguros. Mejora las condiciones. 5 minutos de conferencia. Muy bien. Mejora las condiciones de negociación con las compañías de seguros, y también es un concepto de evolución. Es decir, es algo muy característico de los países desarrollados, donde hay claramente identificada una autoridad competente quien hace cumplir los sistemas de protección. En Colombia contamos con una ventaja respecto a otros países, y es que tenemos la NSR 10, tenemos la ley 400, por la cual se adoptan las normas de construcción sismo resistente, y la cual avala en el artículo 45 el cumplimiento del título J y el título K. Actualmente se encuentra la norma vigente, la NSR 10, está en proceso de revisión y ajuste, y en la norma que está actual encontramos algunas particularidades, entre ellas la altura de un edificio, considerando que la historia nos ha demostrado que las mayores pérdidas de vidas se han dado en los edificios altos, edificios donde las escaleras de los carros de bomberos
no llegan a más de 23 metros de altura, lo que ha generado que los edificios calificados como altos deban ser autónomos en la protección contra incendios, es decir, que no dependan del apoyo externo, que no dependan de los bomberos. Y eso se ha logrado con lo que les contaba ahora, que se ha desarrollado desde hace más de un siglo con los rociadores automáticos. Sin embargo, en nuestra norma colombiana se clasifican los edificios altos aquellos mayores a 28 metros. Tenemos un gap ahí importante de 5 metros. ¿Acaso será que nuestros equipos de bomberos son superiores a los de otros países? Y otra particularidad de esta clasificación de edificios altos es que la mejor opción de protección es con rociadores. Pero nuestra norma particular, además de decir que no son los de 23 sino los de 28, exime de la obligatoriedad de rociadores automáticos a los edificios de apartamentos. Eso es algo que desde el punto de vista humano y técnico no tiene sentido. Es decir, que si nuestro edificio es de oficinas y mide más de 28 metros debe tener rociadores, pero si es residencial no está obligado a tener rociadores. ¿Será que en nuestro país existen otras condiciones más importantes que salvar vidas? Para terminar, la viabilidad de los proyectos es hacerlos seguros para las personas, que tengan la oportunidad y el tiempo para salir en caso de una emergencia y que no tengamos que esperar una tragedia para demostrar esto. Muchas gracias.